Yo, historia del parkour. ¿Qué es el parkour? ¿De dónde viene? ¿Cuál ha sido su trascendencia en la historia? Si te has preguntado esto y de pronto te interesa saberlo, quédate en el video y vamos a ir hablando de esto. Mi nombre es Felipe Ruiz y esto es Saikura Academia. Antes que nada, tengo que decir que cada una de las cosas que estoy diciendo tiene una referencia teórica, académica. Entonces, aquí las voy a dejar en la descripción del video para que las revisen si de pronto gustan conocer un poquito más. Son investigaciones totalmente estructuradas, muy bacanas sobre el parkour, sobre el método natural. Entonces, para que nada, pues las vean si de pronto quieren. Ahora sí, empecemos. El origen del parkour. ¿Dónde nace? ¿A raíz de qué? ¿Y por parte de quién? Para abarcar el origen del parkour tenemos que tocar dos temas totalmente fundamentales, o siendo un poco más específico, un entrenamiento, un tipo de entrenamiento y una persona. El método natural que propuso George Herbert. Bueno, pero ¿por qué es tan importante este señor? Nacido el 27 de abril de 1875 en París, Francia. Y muere el 2 de agosto de 1957 en Torreville a los 82 años. Fue un oficial de la Marina francesa, teórico, entrenador y practicante de educación física y, como no, de su propia disciplina del método natural. Pero bueno, método natural por aquí, método natural por allá. ¿En qué consiste el método natural de George Herbert? A finales del siglo XVIII, toda Europa empieza a experimentar un cambio en cuanto a la sensibilidad a la naturaleza y a los paisajes. Empieza a cambiar como tal la perspectiva que se tiene frente a la relación humano y medio ambiente. Entonces ya las personas no buscan como tal una utilidad como lo sería la extracción de alimentos, sino que en la naturaleza encuentran curación, sanación y bienestar por medio de la exploración de paisajes inhóspitos o naturales. A eso se le llamó la perspectiva naturalista. En el siglo XIX, los médicos franceses o la comunidad médica francesa actúa como la gran influencia del naturalismo alemán en Francia, haciendo claro énfasis de que el naturalismo alemán fue una gran tendencia en esos momentos. Lo que se buscaba era crear como tal una medicina natural y su objetivo era la prevención de enfermedades, tratando de unir la vida de las personas a una vida natural y saludable en contraste a la vida moderna de esos momentos. Pero ¿por qué es importante toda esta contextualización? ¿Por qué es importante el naturalismo? Lo que pasa es que George Herbert, pues los estudios e investigaciones de George Herbert se vieron permeados o afectados por ese tipo de contexto o este tipo de movimiento que se venía siguiendo, ya que lo que él buscaba era la combinación de su educación física con las herramientas o características que le proveía el ambiente natural. Entonces, él quería como implementar esto en contraste a los métodos tradicionales de entrenamiento que se veían en ese momento. Y, en palabras de él, porque hay que decirlo, él escribió un libro acerca del método natural y sus investigaciones en educación física, dice que el método natural de educación física es un retorno a la naturaleza racional y adaptado a las actuales condiciones sociales. En este método, el comienzo de la sesión de trabajo todos los días es precisamente la de restablecer por un periodo determinado las condiciones de la vida natural. Pequeño cambio de look. Para George Herbert, su método natural supondría un acople, una progresión y adaptación de métodos o estrategias que le permitieran al individuo desenvolverse en un entorno natural. Él concluía
que ninguna cultura física, ya sea científica o fisiológica, podría alcanzar la belleza, la salud y la fortaleza con un sentido funcional más que las propias culturas indígenas primitivas. ¿Por qué decía esto? Como antes dije, George Hebert pertenecía a la milicia naval de Francia. Entonces, en estos viajes que él hacía a diferentes partes, él estructuraba sus estudios sobre educación física. Cuando él viaja a las colonias francesas de África, él observa en los grupos primitivos a orígenes indígenas que estos cuentan con una muy buena vitalidad, muy buena resistencia física, saludables, fuertes y lo que para él sería muy importante, masculinos y vigorosos. Esto era como tal el objetivo final que él buscaba implantar en la sociedad urbanizada en ese entonces en Francia. Esta observación le permitiría esbozar las primeras ideas y características de su método de entrenamiento y así de esta forma aplicarlos en primera instancia a la Escuela de Fusileros de Lorient y en segunda a la educación física de niños, niñas, jóvenes y adultos. Es aquí, de estas primeras ideas, donde nace lo que uno conoce como las 10 familias del método natural: caminar, trotar y o correr, la cuadrupedia, escalar, saltar, equilibrio, cargar, lanzar, defenderse y, como no, nadar. Una sesión de método natural consistía en la agrupación de todos estos entrenamientos por un tiempo de 30 a 60 minutos y se desarrollaban ya fuera en una ruta específica como lo sería un bosque o un campo o en un entorno creado por los mismos practicantes como una simulación. A estos recorridos George Hebert los nombró Parcours du combattant, que en su traducción al español significaría el recorrido del combatiente. Para George Hebert, esta disciplina o este método de entrenamiento tenía un enfoque no competitivo. La razón era porque los primitivos como tal usaban esta fortaleza o esta funcionalidad física como una necesidad. Entonces él buscaba esto en las personas de la urbe, no una competencia por medio de sus habilidades físicas, sino que a través de su fortaleza tuviera un bienestar individual o social. Es aquí donde nace uno de los lemas más importantes del método natural y filosofía base del parkour: ser fuerte para ser útil. En 1955, en el aniversario número 50 del método natural, George Hebert fue condecorado como comandante de la Legión de Honor por el gobierno francés debido a su labor y a sus estudios e investigaciones de la educación física. Irónicamente, en 1957, George Hebert sufre de parálisis general y aunque volvió a aprender a escribir, a andar y a hablar un poco, él muere el 2 de agosto de ese mismo año en Tourville. Wow. Bueno, y hasta aquí el video de hoy de la primera parte de historia del parkour, un acercamiento a las raíces o a los orígenes de esta disciplina deportiva. Espero les haya gustado. Si es así, pues suscríbanse y denle like, y próximamente habrá un avance de esto, una segunda parte. Entonces, muchas gracias.